Hola a todos, bienvenidos a la continuación del video tutorial de burbuja. Esta va a ser la segunda parte y si es tu primera vez viendo este tutorial te recomiendo que vayas a ver el primero para que puedas completar esto que te estoy mostrando en pantalla, que es el cuerpo que hicimos en la primera parte de este tutorial. Así que espero que este tutorial sea de gran ayuda para ustedes y si es así no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera YouTube les avisa cuando yo suba un nuevo video. Ok, en la parte 1 nos quedamos en la vuelta número 23, ahora vamos a hacer la vuelta número 24, acá lo que vamos a hacer es un punto deslizado, seguido de esto hacemos una cadena al aire y en ese mismo punto vamos a estar haciendo un punto bajo. Vamos a tomar la hebra de adelante . Luego vamos a hacer en el siguiente punto un aumento y esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo. Vamos a estar haciendo un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta 6 veces y en total debemos tener 18 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 25 vamos a tejer normal sin hacer punto deslizado, simplemente hacemos un punto bajo directamente tomando el punto completo, colocamos un marcador de puntos por acá y la secuencia que vamos a estar haciendo sería de 2 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 26. Acá la secuencia sería de 3 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener durante toda esta vuelta 30 puntos bajos. Vuelta número 27. Acá vamos a estar haciendo 4 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 28. Acá sería de 5 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 42 puntos bajos en toda esta vuelta. Vuelta 29. Acá vamos a estar haciendo 6 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 48 puntos bajos durante toda esta vuelta. Vuelta número 30. Acá vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos, un aumento y lo repetimos 6 veces hasta tener en total 54 puntos bajos. Vuelta 31. Acá esta va a ser la última vuelta con aumentos. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento, repetimos esta secuencia 6 veces y en total debemos tener 60 puntos bajos en toda esta vuelta. Vuelta 32. Acá simplemente vamos a tejer 60 puntos bajos, es decir, vamos a tejer cada punto disponible que tenemos en esta vuelta
Y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 41. Entonces seguimos haciendo puntos bajos en los puntos que tenemos ya disponibles para hacer la altura de la cabeza y luego vamos a continuar con las disminuciones una vez que completemos hasta la vuelta número 41. Listo, aquí ya completé todas las vueltas, estoy en la vuelta 41 y vamos a comenzar con la vuelta 42, ya haciendo disminuciones. Comenzamos haciendo 8 puntos bajos, una disminución. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener 54 puntos bajos. Vuelta 43. Acá vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución. Repetimos de igual forma 6 veces esta secuencia y en total debemos tener 48 puntos bajos. Vuelta 44. Acá vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 42 puntos bajos en esta vuelta. Ahora, cuando ya terminemos esta vuelta, vamos a aprovechar de poner el soporte que va entre la cabeza y el cuello de la muñeca. Yo les recomiendo que usen estas barras de silicón, pero las que son muy gruesas, ya que la muñeca es bastante grande. Pero en mi caso yo no pude conseguir de ese grosor y para esta muñeca lo que hice fue utilizar el alambre que hago con mis otras muñecas para que sean articuladas. Lo que hago es doblar varias veces el alambre de la altura que necesito y luego lo forro con papel adhesivo, así como lo ven acá en pantalla. Entonces esto también puede ser una opción. Yo igual acá arriba en la i desplegables les voy a dejar un tutorial donde hago una muñeca articulada para que vean cómo lo forro. Perfecto, ahora sí vamos a hacer la vuelta 45. Acá la secuencia sería de 5 puntos bajos, una disminución. Repetimos esta secuencia 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 36 puntos bajos. Vuelta 46. Acá vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. Esto lo repetimos 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 30 puntos bajos. Vuelta 47. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 24 puntos bajos. Vuelta 48. Acá vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 18 puntos bajos. Cuando terminen esta vuelta vamos a comenzar a rellenar para que no se haga tan difícil cuando esté más cerradito el hoyito. Bueno, simplemente vamos a empezar a rellenar de a poco, agarrando poco algodón sintético hasta que ustedes vean que va tomando forma la cabecita. Vuelta 49. Acá vamos a hacer la última vuelta que sería con un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a repetir 6 veces durante toda la vuelta y en total debemos tener 12 puntos bajos. Listo, acá ya completé la última vuelta y simplemente lo que vamos a hacer es cortar la hebra un poquito larga para que sea más fácil de esconder acá, o sea, de terminar de cerrar el hoyito. Y lo vamos a hacer de esta manera, sacamos el hilo por completo
y con ayuda de una aguja lanera, preferiblemente que sea de estas de plásticos o también de metal, pero punta redonda, vamos a empezar a agarrar así la hebra de la vuelta que hicimos ahorita. Miren, vamos a estar tomando esta hebra que es la de adelante, todas esas hebritas que están alrededor de esta última vuelta que hicimos, vamos a ir pasando así la aguja lanera con el hilo hasta llegar al final, y ya una vez completen lo que hacen es tirar de la hebra para ajustarlo. Luego que hayan cerrado bien esta parte, vamos a cambiar a una aguja lanera punta fina de estas de metal y vamos a empezar a pasar la aguja justo alrededor de esa última vuelta, tal cual como lo ven en pantalla, para poder asegurar bien y que no se vaya a soltar por nada. Luego, una vez que aseguren bien esa hebra dentro del tejido, dejan la hebra suelta allí, que ya esa hebra más adelante la escondemos una vez que se adapte el cabello. Perfecto, aquí ya tenemos listo el cuerpo, ahora nos faltan los bracitos y eso es lo que les voy a estar explicando a continuación. Entonces nuevamente vamos a tomar esta hebra nude y vamos a hacer los bracitos de esta manera, que queden como una gotita. Y comenzaremos haciendo el anillo mágico como les expliqué al principio, haciendo 3 cadenas al aire. Aquí hice un nudo deslizado. Voy a usar un crochet igual de 5.5 milímetros. Tejemos 3 cadenas. Luego vamos a ubicarnos en la primera cadena y vamos a hacer un punto bajo. Posicionamos ahí el marcador de puntos, puede ser una hebra o un marcador de estos de plástico. Y dentro de esa primera cadena que hicimos al principio vamos a tejer 10 puntos bajos. Aquí ya tenemos el primer punto bajo y continuamos hasta tener los 10 puntos. Ahora, a partir de la vuelta número 2, vamos a estar tejiendo puntos bajos en cada punto disponible, que serían 10 puntos bajos, hasta llegar a la vuelta número 4. Listo, ahora para la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo una disminución, 3 puntos bajos, luego una disminución y terminamos con 3 puntos bajos. Y en total debemos tener en esta vuelta 8 puntos bajos, luego en la vuelta número 6 y en la vuelta número 7 simplemente vamos a estar tejiendo puntos bajos alrededor. Entonces continuamos esta vuelta número 6 haciendo puntos bajos hasta llegar a la vuelta número 7. Ahora en la vuelta número 7 aprovechamos de rellenar y les recomiendo que sea con poco algodón para que no quede tan pesado ni se vaya a deformar el tejido.
Ahora para la vuelta número 8 vamos a estar haciendo una disminución. Luego hacemos 2 puntos bajos, una disminución y terminamos con 2 puntos bajos. Así va a ser la secuencia. Vuelta 9. Acá vamos a tejer simplemente puntos bajos alrededor, que serían 6 puntos bajos. Y ya terminaríamos nuestro bracito. Ya lo que nos queda es repetir este mismo paso para tener 2 bracitos. Y en ambos brazos vamos a dejar una hebra larga. Con esta misma hebra vamos a coser. Yo voy a estar usando estas agujas laneras, preferiblemente que sean de plástico para que sea más fácil de coser. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es pasar acá el hilo para hacer varias puntadas y asegurarnos de que el brazo quede bien adaptado. Luego esa hebra larga la vamos a pasar por la parte de la espalda, por la parte de atrás, y de igual forma con el otro brazo. O sea, hacemos puntadas para adaptarlo y pasamos la hebra larga para la parte de atrás. Y de esta manera quedarían los dos brazos. Ahora por la parte de atrás fue que dejé las hebras largas. Tienen que coincidir, que salgan en el mismo hoyito. Por acá voy a pasar esta al otro lado. Y una vez que estén allí juntas, vamos a hacer varios nuditos para asegurar y guardamos toda esa hebra dentro del tejido. De esta manera aseguramos de que no se vaya a soltar ninguna parte del brazo. Listo, ahora vamos a comenzar por el vestido. Voy a usar este tono celeste que es de la línea Roma y este hilo negro que es de Dulce Algodón. Vamos a comenzar por el tono celeste haciendo un nudo deslizado. Y para tejer este vestido vamos a estar utilizando un crochet de 4 milímetros, ya que el grosor de este hilo es de 3 milímetros. Y vamos a hacer 22 cadenas. Listo, una vez que tengan las cadenas ya completadas, vamos a hacer un giro y justo en la parte de atrás se forman unas barritas. Saltamos la primera cadena y en la segunda vamos a estar haciendo un punto bajo y completamos 3 puntos bajos en las siguientes barritas que siguen. Aquí ya tengo 2 y 3. Ahora en la siguiente vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en ese mismo punto o la barrita que se forma ahí abajo. Luego en los siguientes puntos vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y nuevamente vamos a hacer otra esquina que sería con un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en ese mismo punto. Ahora en las siguientes vamos a hacer 5 puntos bajos, listo, aquí ya hice los 5 puntos bajos. Ahora en el siguiente vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en ese mismo punto para hacer la otra esquina. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos al principio, 3 puntos bajos, repetimos otra esquina. Aquí ya estoy haciendo el último punto que sería el tercero y en este voy a hacer otra esquina que sería un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en ese mismo punto. Y acá lo que nos queda es completar 3 puntos bajos. Perfecto, aquí ya tenemos la primera fila lista. Esta es la parte del cuello del vestido. Y podemos ir midiendo, si ustedes lo desean,
Yo por lo menos ya saqué la medida exacta que necesito para el vestido, así que pueden hacerlo tal cual como yo lo estoy haciendo. Ahora para la fila número 2 vamos a hacer una cadena al aire, giramos y comenzamos haciendo puntos bajos, 2, 3 y 4. Luego en este hoyito, miren que está las dos cadenas de la fila anterior, vamos a hacer un punto bajo, introducimos allí, 2 cadenas al aire y volvemos a introducir en ese espacio para hacer otro punto bajo y hacer la esquina. 2, 3, 4 y 5. Nuevamente hacemos la segunda esquina, un punto bajo, 2 cadenas al aire, introducimos y hacemos un punto bajo en ese mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer la otra esquina, un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en ese mismo espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer la otra esquina. Y terminamos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Listo, ahora para la fila número 3 hacemos una cadena al aire y comenzamos a hacer puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5. Nuevamente hago la esquina con un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo en ese mismo espacio. Continúo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vuelvo a repetir la esquina y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelvo a hacer la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vuelvo a repetir la otra esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. Fila número 4. Acá vamos a hacer lo mismo, una cadena al aire, giramos y comenzamos haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en la esquina simplemente vamos a hacer un punto bajo y vamos a comenzar a sacar las mangas del vestido. Vamos a hacer 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5 y luego nos saltamos a la siguiente esquina y hacemos un punto bajo. Luego completamos los puntos bajos de este lado hasta llegar a la otra esquina. Recuerden que al llegar a esa esquina simplemente vamos a hacer un punto bajo y 5 cadenas. Uno, 2, 3, 4 y 5 cadenas y voy a unir en la siguiente esquina que ya sería la última. Hago un punto bajo y completo los puntos que me quedan. Listo, ya en esta fila número 4 sacamos la parte de las mangas para el vestido. Ahora en la fila número 5 vamos a hacer una cadena al aire y completamos todos los puntos disponibles que ya tenemos acá hasta llegar al final y en total debemos tener 35 puntos bajos.
Fila número 6, hacemos una cadena al aire y también continuamos haciendo puntos bajos en los puntos ya disponibles, que serían en total 35 puntos bajos. Ahora vamos a hacer el cambio de color con la hebra negra. Vamos a pasar el hilo justo acá. Deslizamos, ajustamos con la hebra azul. Luego vamos a hacer una cadena al aire. Ajustamos con la hebra negra y vamos a empezar a hacer puntos bajos en toda esta fila que viene siendo la número 7, y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la fila número 12. Listo, por acá ya completé. Ahora voy a hacer el cambio de color con el tono celeste. Deslizo, ajusto con la hebra negra, hago una cadena al aire, giro y nuevamente voy a hacer en esta fila número 13 puntos bajos hasta completar y llegar al final de esta fila. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la fila número 18. Listo, por acá ya completé todas las filas con los cambios de color. Y seguido de esto vamos a hacer unos bordes en la parte trasera para poder colocar el velcro o cierre mágico. Hacemos 2 cadenas al aire y luego tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Entonces básicamente vamos a estar repitiendo esto hasta llegar al final. Hacemos un punto alto en cada punto disponible. Y una vez que lleguen a la franja negra vamos a hacer cambio de color sin cerrar el punto alto completo. Allí en la última parte vamos a cambiar con la hebra negra y cerramos el punto alto. Y ya seguimos con nuestros puntos altos completando esta franja negra. Y nuevamente nos toca hacer cambio de color cuando nos toca la franja celeste. Y listo, aquí ya completamos esta fila. Ahora nos vamos a pasar para acá, para la parte del cuello, y vamos a estar trabajando con puntos bajos. Entonces hacemos una cadena al aire, completamos todos los puntos disponibles que tenemos acá hasta llegar al otro extremo. Listo, por acá ya completé. Ahora voy a hacer el otro extremo, que sería con 2 cadenas al aire. Tomo lazada y hago un punto alto. Voy a hacer exactamente lo que hice al principio. Puntos altos hasta llegar a la parte de abajo o al otro extremo. Y la diferencia de este lado es que vamos a hacer 3 filas de puntos altos. Entonces esta viene siendo la primera. Completamos toda esta y no tenemos que hacer el cambio de color con la franja negra, simplemente tejemos con esta hebra celeste hasta llegar al otro extremo y ya les voy a explicar para hacer la siguiente fila. Listo, ahora acá vamos a hacer la siguiente fila, que es la número 2. Hacemos 2 cadenas al aire, giramos, tomamos lazada y en este primer punto vamos a hacer un punto alto.
Ya este forma nuestro primer punto alto. Y seguimos completando todos los puntos disponibles que tenemos con puntos altos. Lo mismo vamos a hacer con la última fila, que es la número 3. Entonces voy a seguir completando acá. Y nos vemos ahorita ya en la última fila, que es la número 3. Listo, aquí ya completé las 3 filas. Voy a cortar la hebra. Y todas esas hebritas que tenemos sueltas, vamos a esconderlas con la aguja lanera, que es la punta fina, para que quede bien asegurada dentro del tejido. Y lo que nos queda por hacer es poner el velcro o cierre mágico. Eso yo se los voy a estar dejando acá arriba en la i desplegable para que puedan ver el tutorial paso a paso, que ya yo tengo acá una explicación en el canal. Entonces, para las personas que no tienen idea cómo coserlo, se los voy a dejar allí. Y también en la cajita de descripción les dejo el link. Ahora en la tercera parte les voy a estar explicando cómo hacer estos ojitos, también cómo tejer su cabello y por último adaptar todas estas piezas que lleva en el rostro. Así que los espero en la tercera parte de este video tutorial para seguir completando esta hermosa burbuja. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y espero que esta explicación sea de gran ayuda para ustedes.